buenas tardes. A nombre del Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal le damos la bienvenida a esta entrevista. En primer término, pedirle atentamente nos dé su nombre, el cargo a que aspira y su lugar de nacimiento, de favor. Pues muy buena noche, diría yo, con su venia. Me permito presentarme. Soy el doctor José Roberto Díaz Arteaga y soy originario y nacido aquí en la Ciudad de México, viviendo actualmente en la ciudad de Cuautla, estado de Morelos, por 44 años. Muchas gracias. Morelos es una entidad federativa donde la propiedad ejidal y comunal es predominante. Quisiera que nos hablara de las principales controversias por la propiedad de la tierra y particularmente las con uso de suelo urbano. Claro que sí. Bueno, me permito antes que nada dar a conocer que esta es una de las materias bastante importantes porque se establece por el artículo 27 de la Constitución, obviamente su regulación relativamente sobre las tierras, bosques, agricultura, todo lo que corresponda e incluso hasta la ganadería, sobre el aspecto de bienes ejidales y bienes comunales. Comúnmente sabemos que los presidentes de bienes ejidales pues tienen que respaldar y representar la propiedad que corresponde a aquellas personas que solicitan a través de las asambleas que obviamente corresponden a la zona ejidal el derecho de tener una fracción de parcela o una propiedad común para poder incluso ahora que ya está permitido adquirirla o comprarla. Bajo esas circunstancias, en bienes comunales que forman parte de los bosques, los cerros, los aguastaderos, bueno, ahí cambia otra disposición normativa porque ahí solamente el régimen corresponde única y exclusivamente por cuanto a las personas que obviamente habitan en esos lugares, que solamente se puede transmitir entre familiares, que es lo que obviamente se ha sustentado a través de los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que obviamente, como todos lo sabemos, hay una ley específica de la ley agraria y que tiene incluso criterios sustentados por la Suprema Corte, que obviamente es obligatorio para los presidentes de bienes comunales y los presidentes de bienes ejidales. Y por eso están los tribunales unitarios agrarios para que puedan dirimir, en este caso, el régimen de la propiedad que corresponda para poder establecer en consecuencia a quién le asiste la razón o al derecho que le corresponda sobre la propiedad. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Me gustaría que nos hablara sobre el protocolo para juzgar con perspectiva de género y si usted considera que es obligatorio o no. Bien, pues antes que nada yo quiero mencionar que se tiene que respetar la disposición normativa de nuestra Constitución. Artículo 1 constitucional, donde todas las autoridades están obligadas a respetar y velar por la situación de los seres humanos y sus garantías, y que obviamente se tienen que aplicar los tratados internacionales para que puedan hacerse valer esos derechos que corresponden a aquellos seres humanos, sobre todo más ahora a la equidad de género, como es la mujer, como lo hemos escuchado de la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, que ahora es tiempo de las mujeres, de la cual estoy totalmente de acuerdo porque sí se debe de realizar. Las mujeres tienen la capacidad para poder solicitar y defender sus propios derechos que corresponden en todos los aspectos. Entonces, no nada más sería la cuestión de la equidad de género, sino también se debe de ver la perspectiva de aquellos, de los menores de edad, de los adolescentes, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad y también de las personas que obviamente tienen otra forma de perspectiva, ¿no? Que incluso hasta se cambian de sexo. Y que ahora está permitido también pues autorizarles hasta cambiar hasta de nombre. Entonces también se debe de respetar y aplicar, en mi particular punto de vista, de acuerdo a lo que corresponde a las leyes, por lo que corresponde a la convencionalidad, sobre todo el respeto irrestricto fundamental de los derechos humanos. Muchas gracias. Consultarles y sí. Adelante, de favor. Sí. ¿En qué consiste el principio constitucional de interés superior de las niñas, niños y adolescentes? Y para usted, ¿qué importancia tiene en la impartición de justicia? Claro que sí. Para mí tienen una grande importancia hoy por hoy el respeto
irrestricto y fundamental de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Porque hemos visto hoy últimamente que han sido reclutados para realizar actos delictivos. Mas, sin embargo, podemos decirlo así y está clasificado que son grupos vulnerables y que ante esa situación las autoridades están obligadas a respetar y velar por aplicar los tratados internacionales que corresponden y sobre todo las leyes que hoy por hoy tenemos. Por ejemplo, la Ley Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, aplicable a casos concretos y que obviamente no se debe de vulnerar ni pasar por alto una sanción más gravosa hacia un menor de edad que obviamente se ve envuelto en un problema de carácter legal. Mas, sin embargo, hoy por hoy puedo decirlo, en materia familiar también tienen sus derechos, porque los menores de edad sabemos perfectamente que ellos no saben si los padres tienen o no tienen dinero. Lo que ellos quieren es que se les dé su atención que se merece, sus alimentos en el aspecto general. Esto obviamente debe de traducirse así a través de los tratados internacionales, de la Convención Americana correspondiente, aplicable y sobre todo por la disposición constitucional que tenemos en el artículo 18 constitucional del respeto que se debe de merecer todo adolescente. Que no pase como el caso de Morelos, donde se tuvo el antecedente del menor de edad. Me permito mencionar su nombre, Edgar, aunque no se debe de mencionar, pero que fue calificado como el niño sicario, alias el Ponches, que obviamente fue sancionado y penado por 3 años de pena privativa de su libertad y que posteriormente pues él lo reclutaron para delinquir en ese lamentable tipo de situaciones. Mas, sin embargo, se tuvo que respetar y velar por esos derechos fundamentales que como menor de edad le correspondían. Gracias. ¿Alguien más desea hacer algún planteamiento? Bien, una siguiente pregunta es: ¿cómo proteger a las víctimas de delitos desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación en casos que son sometidos a su jurisdicción? Bien, como todos lo sabemos, por cuestión jurisdiccional, corresponden precisamente ya sea en los tribunales del fuero común, tribunales del orden federal, que incluso dependiendo de lo que se demande o se reclame, se tendrá que precisamente conceder esa administración de justicia que todo ser humano obviamente atañe y le debe de respetar. Mas, sin embargo, ¿qué pasa cuando son vulnerados sus derechos fundamentales? Y los abogados, es decir, las partes intervinientes, uno de ellos se inconforma, que tendrá que recurrir en recursos de apelación ante segunda instancia, y si los señores magistrados ante una segunda instancia no les conceden el derecho ni la razón, bueno, por eso dicen, por eso tenemos el juicio de amparo para hacerlo valer y representar en este aspecto fundamental en amparo directo ante un tribunal colegiado de circuito para que se pueda dar a conocer, pues si en realidad se le asiste la razón, pues se le tendrá que conceder. Pero si no se le asiste la razón correspondiente, pues entonces no se va a amparar ni a proteger a la persona. Mas, sin embargo, sabemos perfectamente, y lo acabo de mencionar hace un momento, todas las autoridades están obligadas a respetar y a velar por el derecho fundamental de aquellos seres humanos que son, diría yo, ciudadanos de nuestro país y también incluso hasta los extranjeros, porque también incluso habitan en nuestro país y también tienen derechos. Entonces también se les debe de buscar en representación ese tipo de actos para hacer justicia. Yo quiero mencionar José María Morelos y Pavón, por eso también una frase fundamental que él expresó, pues de alguna manera es que aquellas personas que se quejen con justicia tengan un tribunal que los ampare y los proteja ante el fuerte y el arbitrario. Ante esta situación, yo soy de esas personas. Yo fui vindicador del derecho y como juzgador yo apliqué la ley dentro del marco jurídico legal y obviamente yo no vulneré derechos fundamentales. Al contrario, todas mis resoluciones y sentencias que yo emití conforme a derecho, todas fueron confirmadas y obviamente en amparo no ampararon ni protegieron a las partes, que obviamente quejosas, que se hicieron hacer ver esas acciones, obviamente senté precedentes. Yo todos mis casos que yo llevé como juzgador, realmente dejé un precedente, dejé huella y por eso yo puedo decirlo, el mejor trabajo que puede tener un profesionista es su trabajo, no el buscar
que alguien lo ayude o lo proteja como un padrino, sino que obviamente la mejor carta de recomendación es el trabajo desempeñado jurídicamente hablando. Es lo que yo puedo externarles y lo que yo he hecho. Y he dejado huella, he dejado precedentes, incluso en las leyes, en cuanto al aspecto de los antecedentes penales, en cuanto a la ética política legislativa que obviamente corresponde, y sobre todo en lo que corresponde a los municipios de aplicación de una ley de bando de policía y gobierno, que obviamente se han puesto en vigencia. Es lo que yo puedo comentar. Gracias, licenciado. Tiene poco más de un minuto para una intervención final. Adelante. Sí, pues yo quiero agradecer con su venia de ustedes la participación y agradecerles sobre todo haberme permitido llegar hasta este nivel, porque yo sé que no es fácil, no es sencillo, obviamente acreditar y reunir los documentos idóneos que se requieren para participar en esto. Yo tenía en mente antes, yo quería ser uno de los aspirantes a ser ministro de la Corte, pero no lo podía yo realizar. ¿Por qué? Porque solamente era por terna a través del señor presidente de los Estados Unidos mexicanos. Hoy por hoy estoy viendo que hay un cambio transformador, se está viendo la posibilidad de participar seres humanos profesionistas y que este es un momento oportuno para que yo también, pues ahora sí pueda yo participar y aplicando sobre todo aquellos valores axiológicos y epistémicos para que pueda hacerse justicia verdadera. Es lo que yo puedo comentar. Muchas gracias por su presencia y participación y esté atento de favor a los comunicados que emita este comité. Claro Muchas que sí. Gracias.